Asesoría para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación, un desafío para los docentes del siglo XX que enseñan a estudiantes del siglo XXI. Para alguien nacido en el siglo XX, enseñado en la escuela tradicional y quien apenas en la universidad vislumbró las herramientas pedagógicas de la escuela del siglo XXI, no es fácil asimilar el cambio de paradigma que implica el salto hacia una educación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TIC. Antes de empezar el estudio de los contenidos, pude reflexionar sobre los diferentes estilos de aprendizaje. Identifiqué mi propio estilo y lo relacioné con las estrategias adecuadas para emplear durante todo mi proceso de aprendizaje. Además, se me invitó a detectar en mis estudiantes este tipo de peculiaridades cognitivas para adaptar mis clases, creando recursos y actividades que ayuden a los estudiantes a lograr los objetivos. El primer paso que tuve que dar para contextualizar este proceso de aprendizaje fue descubrir la relación existente entre globalización, tecnología, sociedad y tecnologías de la información y la comunicación TIC. Entendí que la educación como constructo humano está sujeta a los fenómenos geopolíticos que la modelan y exigen de ella cierto perfil de educador. En la era tecnológica se requieren maestros innovadores, críticos y reflexivos, docentes que superen la resistencia al cambio y decidan acomodar sus saberes a un tiempo en el que la formación y la comunicación crean conexiones nuevas entre lo que somos, lo que conocemos y lo que hacemos en el mundo red. Durante la segunda etapa de este cambio de punto de vista, aprecié los roles del profesor y el estudiante en la era tecnológica. Enfrenté el desafío de ser más creativo, producir entornos personales de aprendizaje PLE, Personal Learning Environment, que favorezcan el pensamiento divergente y crítico de los estudiantes, mediante la búsqueda de información bien direccionada, el contraste y análisis de dicha información y la elaboración de conclusiones y por consiguiente nuevo conocimiento que enriquezca la vida académica y la sociedad. También fue relevante enumerar las habilidades que debo tener como docente de la era de las tecnologías: habilidad cosmopolita para contemplar distintos puntos de vista e imaginación narrativa para hacer empatía con los estudiantes y colegas, fomentando la formación de seres políticos que tomen posturas propias ante la realidad y sean éticos e integrales. Al estudiar el perfil del profesor dispuesto al cambio, descubrí algunos de los aspectos en los que debo mejorar como maestro para tener las competencias TIC mínimas, tales como la necesidad de entender y enfrentar el cambio de manera crítica, investigar, generar transformación social, desarrollar un pensamiento creativo e innovador. Se ilustraron algunas de las técnicas para lograrlo mediante la actualización profesional y la integración de las TIC a las pedagogías, las didácticas y el currículo de las instituciones educativas. Además, enfatizó en que las actividades deben ser críticas, abiertas, creativas e investigativas. Luego, analizamos el perfil del estudiante que aprende con las TIC e identificamos algunas de sus características, tales como que posea un pensamiento divergente, que realice conexiones con entornos y personas reconociendo la diversidad, mientras desarrolla un pensamiento crítico en un proceso mediado por las tecnologías. Asimismo, revisamos algunas teorías del conocimiento relacionadas con el funcionamiento del cerebro. Encontramos en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, 1983, una de las categorizaciones de las diferentes maneras de aprender y crear conexiones significativas. Entendí que debo conocer el tipo de inteligencia que poseo para hacer una reflexión metacognitiva sobre mi proceso de aprendizaje. De la misma manera, debo identificar el tipo de inteligencia que manejan mis estudiantes para poder escoger el tipo de herramientas didácticas que emplearé para acompañarlos en sus propios procesos cognitivos. De acuerdo a lo estudiado, el aprendizaje en el área de las tecnologías tiende a ser más autónomo y colaborativo. Es decir, que el conocimiento se valida y se construye en comunidad mediante la interacción en comunidades virtuales, redes sociales y en el salón de clase. Este tipo de interacción favorece la formación de un pensamiento divergente y crítico, esencial para desenvolverse en la sociedad actual. En la siguiente etapa abordamos el estudio de las diferentes formas de entender la tecnología en un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Discutimos en el foro temático las ventajas y desventajas del Flipped Classroom o la clase al revés, en el cual los estudiantes analizan en casa los OVA, objetos virtuales de aprendizaje, preparados por sus maestros y realizan actividades complementarias tales como talleres y asesorías en el salón de clase. Comparamos las nuevas modalidades de formación mediadas por las TIC, tales como el e-learning o electronic learning, el B-learning, virtualmente pero cara a cara, y la pizarra digital. Reflexionamos sobre casos en los que de nada serviría adoptar todas las estrategias de aprendizaje más actualizadas si la mentalidad del profesor no cambia. Así que es preciso generar aprendizajes, compartir conocimientos, buscar datos de manera direccionada, construir ambientes de aprendizaje o PLE a la medida de cada estudiante, aprovechar las redes, las fuentes y las actividades para aprender mejor, crear redes y conexiones que permitan llegar a nuestros estudiantes al resultado del aprendizaje propuesto. En esta era de las tecnologías, el maestro y el estudiante construyen sus propias redes de recursos gracias a que existen sistemas que les ayudan a tomar el control y administrar su propio aprendizaje. Para crear un PLE a la medida de cada estudiante, es necesario fijar objetivos claros de aprendizaje desde un principio, gestionar los procesos, los contenidos y comunicarse con otros durante el proceso. Realizamos cuestionamientos sobre la utilización de las redes sociales tales como Facebook y Twitter en los procesos de enseñanza-aprendizaje y concluimos que son provechosas siempre y cuando tengan un direccionamiento apropiado para su uso al crear contenidos que representen una nueva manera de hacer y de sentir el conocimiento y la cultura en red. Encontramos en los MOOC, Massive Open Online Courses, cursos masivos en línea y gratuitos, todo un desafío para la escuela que puede suplir el vacío que dejan la falta de presupuesto para invertir en la educación propia, o las dificultades de sortear grandes distancias para ir a la escuela e incluso suplir las largas ausencias escolares. Entendimos de este modo que la educación está en todas partes y que la formación es hoy en día un evento para interactuar de manera estructurada, abierto, gratuito y participativo, todo gracias a las conexiones en red. Al estudiar la retroalimentación evaluativa, se enfatizó en el hecho de que se debe acompañar, guiar, asistir y juzgar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la recopilación de información sobre los logros y desempeños, para valorar de manera formativa y sumativa y así poder aconsejar y opinar sobre el saber, el hacer y el ser de nuestros estudiantes. Concluimos que el mejor estudiante mejora sus debilidades y presenta grandes avances en el proceso. En la etapa final de nuestro curso, departimos sobre más media, redes sociales, web 2.0 y software educativo. Escuchamos opiniones que convergen en recalcar que la información en el siglo XXI debe tender a crear pluralismo y fomentar el debate, así como reafirmamos la necesidad de adoptar una posición crítica frente a los medios masivos de información. Finalmente, exploramos algunos de los recursos que hay en la web 2.0 para producir contenidos, bien sea mediante podcasts, grupos o páginas en Facebook, microblogging en Twitter, vislumbrando lo que nos depara en el futuro la web 3.0 en cuanto a sus características de red ubicua, semántica, sináptica, social y conectora. No alcanzamos a imaginar cómo afectarán los procesos de enseñanza-aprendizaje la evolución de avances tecnológicos tales como la realidad aumentada y el Internet de las cosas, pero sabemos que si hay un direccionamiento estratégico de estos paradigmas, la producción de conocimiento seguirá su cauce normal de milenios del pensamiento humano. Como conclusión, sabemos que la era de las tecnologías implica dilemas éticos inimaginables hace unos años. Por eso es necesario estar actualizados, ser social en el mundo web, dominar las herramientas de la web 2.0 para enseñar y aprender mejor. He asumido el reto de ser el profesor que mis estudiantes desean tener, actuando reflexivamente, siendo analítico, comprendiendo mi entorno y generando entornos de aprendizaje personalizados y significativos, direccionando de manera adecuada la búsqueda del conocimiento mediada por las tecnologías. He adquirido el compromiso de ser más recursivo, innovador y creativo, buscando medios de expresión en los recursos que me ofrece la tecnología al servicio de la educación, para llegar a estar actualizado y no dejar de aprender nunca.